O sea, para todo A, esto es hacer un operador cláusula también. Y bueno, entonces, y es opcional. La definición de convergencia, pueden darla sin topología, asociando puntos límites con cierta calidad de asociación que se parece mucho a la convergencia de límites, ¿no? Por ejemplo, que las constantes converjan al punto, que toda sucesión que converge, toda subsucesión converge a lo mismo, y otra propiedad allí análoga que es que si tengo una sucesión que converge a un punto y cada término de la sucesión tiene sucesiones que convergen a los términos de la sucesión, puedo irme por un caminito para que converja al punto, ¿no? De cada término, cada sucesión. Bueno, luego aparece otro que cuando leemos la definición de secuencial no distinguimos claramente qué es una cosa y la otra. Y si lo ponemos en términos de estos operadores, decimos un espacio secuencial si para todo su conjunto de X se tiene que A es cerrado sí, solo sí, el conjunto A se traga al operador límite de sucesiones de A, se lo traga. Es una caracterización mediante este tipo de operadores. Y bueno, es curioso, en el Engelking viene así la historia de que Frechet trató de definir abstractamente la convergencia de sucesiones y de ahí tratar de hacer operadores que permitieran construir clausuras y que esas clausuras permitieran construir topologías. A través de todo ese proceso abstracto trataba de llegar al concepto de topología. Evidentemente solo llegó al concepto de espacio Frechet, que afortunadamente pues, se inmortalizó con ese nombre. Y pues como yo todavía no le entendía bien qué era Frechet, qué era secuencial, qué distancia había entre ellos, empezamos a estudiar este tipo de cosas desde una visión categórica, y efectivamente los Frechet son universales en cierto sentido y los secuenciales también son universales en cierto sentido en la categoría de todo, y es lo que vamos a tratar de reflejar. Bueno, acá me voy a brincar estas definiciones, que son la definición de categoría, de subcategoría plena, y nada más voy a remarcar algunas definiciones para no abrumarnos con tantas definiciones. Lo terrible de este tipo de temas es que son una colección enorme de definiciones, ¿no? Por ejemplo, la definición de monomorfismo en una categoría es que sea cancelable a derecha y por la izquierda, perdón, y la de bimorfismo que sea cancelable por la derecha, y la de bimorfismos que sea monomorfismo y epimorfismo, la de secciones que tenga un inverso, pero por nada más por la derecha, y la de retracción que por la izquierda, y que sea isomorfismo que tenga un inverso de a de veras por izquierda y por derecha. Luego hay el concepto de monomorfismo extremal, que pues, es rarísima la definición. O sea, si tomo un monomorfismo, este es un monomorfismo extremal. Si se puede factorizar por un epimorfismo, ese es isomorfismo. Y un epimorfismo extremal, si es un epimorfismo que se puede factorizar por un monomorfismo por la izquierda, entonces ese es isomorfismo. Son terribles, pero en top los monomorfismos son los encajes y los epimorfismos son los cocientes, ¿no? Entonces nada más son nombres rarísimos para decirlos en cualquier categoría, pero en top son los encajes y los cocientes, nada más. Y que tienen que ver con las topologías iniciales y con las topologías finales, etcétera, etcétera. Todo esto se puede ir haciendo en cualquier categoría, pero en top resulta ser con conceptos muy conocidos, muy usados, y yo creo que la razón de que son muy conocidos y usados son porque dicen cosas muy universales. Bueno, y en top, pues bueno, pues se toman las subcategorías más o menos más naturales, que son los top sub I, donde el I denota algún axioma de separación desde 0, 1, 2 o 3. Y bueno, pues yo voy a trabajar dos subcategorías plenas muy buenas, que son las de los espacios Frechet y los espacios secuenciales. Bueno, estas son subcategorías, y hay otro concepto así, el concepto de separador topológico, categóricamente también es medio extraño, porque digamos que hay un objeto separador citados dos morfismos diferentes con igual dominio y codominio,
hay un morfismo que sale de S al dominio de los dos F y G y tal, que al componerlo lo separa. Entonces en TOP voy a hacer una lista de propiedades de definiciones categóricas que aterrizan en TOP de manera más amigable. Por ejemplo, en TOP todo objeto no vacío es un objeto separador. Entonces, y eso afortunadamente porque hemos estado revisando. No en cualquier categoría hay separadores, porque no en cualquier categoría, incluso concreta, es decir, donde los objetos son conjuntos, las funciones constantes son morfismos de la categoría. O sea, en las algebraicas eso falla. Por ejemplo, solo hay un morfismo constante que manda el neutro en el neutro de la categoría pertinente. Entonces, no siempre hay objetos, pero entonces es muy amistosa, todo es un objeto separador, todo el primorfismo sí solo sí es sobreyectiva y todo monomorfismo no es sí solo sí es inyectiva, pero sí vale una implicación. Y todo morfismo extremal es encarta y todo el primorfismo extremal es cociente. Y entramos con dos conceptos muy importantes, muy útiles en este trabajo, que es el concepto de reflexión y de correflexión. Se puede definir categóricamente el concepto. Realmente se motivó muchísimo con la relación que se conoce mucho en los ticono. Los ticono tienen un objeto que es su compactación, Stonecheck, y esa compactación de Stonecheck asociada a cada ticono es un objeto reflector de los ticonos. Y bueno, se puede dar el concepto dual. Afortunadamente en categorías los objetos duales a veces son bastante motivantes, nos llevan a relaciones interesantes. Bueno, la reflexión es así. Una subcategoría nos dice algo, una subcategoría es una cosita más chiquita que está en A, pero nos va a decir algo de A la subcategoría. Si para todo objeto de la categoría grande hay un objeto de la chiquita y un morfismo de la chiquita, que es el morfismo reflector, tal que pues acá se da este diagramita. De X a un objeto de la categoría B, Y, si me doy un morfismo, puedo levantar, a veces se llama así, a un morfismo 0, ya en la categoría B, y el traductor es el morfismo sub X, que refleja esta combinación. Y la correflexión, pues es el dual, ¿no? O sea, el diagrama se voltea y se da una relación contraria. Bueno, pues aquí yo voy a hablar de la correflexión de manera más puntual, porque pues es la que nos resultó útil para hacer el estudio de los Frechet y de los secuenciales. Bueno, aquí hay una serie de definiciones también terribles para entender la caracterización de categorías correflexivas y categorías reflexivas en general. Para eso se necesita el concepto de ser una subclase de los morfismos de la categoría. He cerrado bajo isomorfismos, ahí lo dice. Si tengo otro morfismo y la composición es posible, la composición con isomorfismos la deja en la clase, ¿no? Y bueno, se empiezan a distinguir cierto tipo de calidades de reflexión o de correflexión. Si los reflectores están en alguna clase particular de morfismos, entonces aparecen nombres terribles, ¿no? O sea, si la clase E cerrada bajo isomorfismos, y entonces diré que si B es reflexiva, si los correflectores están en esa clase E. Y bueno, ya se van dando cosas horribles. Por ejemplo, A es bicorreflexiva si todos los correflectores son bimorfismos. Y bueno, ya se pueden hacer las combinaciones más terribles. Pero usando este teorema muy interesante, que si ves una categoría de A y C es un objeto separador que está en B, entonces cuando B es bicorreflexiva, sí, solo sí es correflexiva. Entonces bastará tener la categoría correflexiva, tener un objeto separador para convertir los correflectores en bimorfismos. Es un teorema muy interesante que cuando lo bajamos en TOP nos dice así: si U es correflexiva en TOP, entonces cada correflexión CX es biyección. Traduciendo todo lo que hemos dicho, porque ya dijimos que los objetos separadores en TOP son simplemente objetos no vacíos.
Entonces, cuando tú tengas una correflexión, bastará que tenga un objeto no vacío, la subcategoría que sea correflexiva para que su correflexión sea biyección, porque entonces sería monomorfismo y epimorfismo en top, y es ser biyectiva. Es la condensación, ¿verdad? Y entonces se convertiría en el concepto de condensación. O sea, en top las correflexiones, las subcategorías correflexivas producen objetos que todo objeto de top es condensación de uno de ellos. Entonces ya como que suena interesante, porque ya bajado conceptos topológicos, pues nos dicen propiedades muy conocidas y muy buscadas, ¿no? Entonces viene este concepto de EM factorizable, también terrible, porque bueno, lo que hay que hacer es factorizarlo mediante morfismos que estén en la clase M, E, y en la clase M, y entonces esa es una M factorización, pero además hay otra propiedad de la diagonalización, también una propiedad universal muy, pues hasta parece natural, pero bueno, es muy conflictiva para poderla recordar. Pero bueno, ahí va. En top siempre es una epi-ex monocategoría. O sea, es factorizable y tiene la propiedad de diagonalización para los epimorfismos extremales y también con monomorfismos. También es una epi-mono-ex categoría, es decir, es epimorfismo, o sea, se puede factorizar todo morfismo con epimorfismo y monos extremales. Entonces tiene propiedades muy interesantes, ¿no? Lo cual nos produce, bueno, lo de bien potenciadas, también decir que no es muy grandota en los monomorfismos y en los epimorfismos, y top tiene todas esas propiedades. Top es bien potenciada y co-bien potenciada, porque hay un sistema de representantes de todos los monomorfismos que se pueden dar ahí, o de todos los epimorfismos que se pueden dar. Entonces tiene propiedades muy buenas. Y nada más les comento ya el plano general de la propiedad de la caracterización de las categorías correflexivas. Entonces, yo tengo una categoría que es EM categoría, M bien potenciada, con M metido en los monomorfismos de A, y que tiene coproductos, donde coproducto dicho categóricamente pues es un objeto asociado a una colección de objetos ahí que tiene una propiedad universal. Piensen en las sumas directas topológicas para aterrizarlo en algún lugar, ¿no? Entonces, para una subcategoría plena cerrada bajo isomorfismos de B, las siguientes condiciones son equivalentes. B es M correflexiva en A, si solo si es cerrada bajo productos y satisface que todo morfismo que sale de X a Y, donde X está en los objetos de B y el morfismo está en E, entonces Y está en los objetos de B. Bueno, no dice cosas muy interesantes, digamos, porque está dicho en términos categóricos muy generales, pero en este corolario que sale de este teorema nos dice una cosa muy interesante. Si ustedes me dan una subclase de los objetos B, para cualquier subcategoría B de A, bueno, la categoría A tiene muchísimas propiedades, que son todas las que te habíamos enunciado al principio, pero puedo dar una subcategoría de A, que en este caso es tomar una subclase de los objetos de A, dotarla de estructuras de subcategoría, poniendo, como decía Agustín, todos los morfismos posibles entre pares de la clase. Entonces existe una mínima subcategoría correflexiva que contiene a B, y ella está caracterizada por la parte 3. Un objeto pertenece a B asterisco, donde B asterisco es la mínima que contiene a B y que es correflexiva en A. Si solo si existe un morfismo, existe un coproducto de objetos de B y un morfismo de coproducto de X. Bueno, ¿qué quiere decir eso en todo? Aquí está el teorema importante. Si U es una subcategoría cualquiera de top, entonces existe la subcategoría correflexiva más pequeña, U barra de top, que contiene U. Además, U barra categoría es la categoría de todos los cocientes en top de sumas topológicas de objetos de U. A esta se le llama la envolvente correflexiva a la envolvente
correflexiva de U en todo. Bueno, este teorema que sale pasando por todos los anteriores y aterrizando en todo, nos produce bueno, una técnica para generar subcategorías correflexivas, y esta se logra hablando de, bueno, ya Sandoval habló del operador clausura, pero podemos hablar de algo más, un poquito parecido a lo que él decía, que son los operadores límites superiores. Es decir, a cada subconjunto de A le asocio un subconjunto del conjunto que tiene las propiedades que casi le enunciaba, ¿no? O sea, para empezar, todos estos operadores asocian subconjuntos más grandes que la clausura. Están por arriba. Tiene la propiedad aditiva el operador. El vacío va a dar al vacío y bueno, la propiedad de continuidad que también él anunciaba. Entonces estos operadores se llaman operadores límite superior, y actualmente se define el operador límite inferior. En estos donde se va uno a fijar con mucho cuidado, que dado el operador límite superior yo genero una subcategoría que son los L separables, y son los que coinciden con la clausura, todos los espacios donde todo subconjunto de él coincide con la clausura. Y para los límites inferiores se pide algo más, son todos los espacios para todo subconjunto este operador queda fijo en ellos, pero coincide con la clausura. Esas forman subcategorías muy importantes, porque me provee este teorema muy importante en todo. Se ve una subcategoría plena y cerrada bajo isomorfismos en todo, entonces B es birreflexiva en todo, si solo si existe un operador límite superior tal que B son los separables de ese operador. Y es bicorreflexiva, que es la que voy a usar ahora, si solo si existe un operador límite inferior tal que se describe así la categoría. Entonces, como que estas son operadores que me producen subcategorías correflexivas en todo, y todas son comparándolas con el operador cerradura. Se define este operador, o sea, a cada, que es el operador que vi al principio, es decir, tomo Sx de Z, son todos los puntos que tienen sucesiones en Z que convergen a X. Son con el que empecé. Y entonces este es un operador límite inferior, y se puede demostrar, nada más es que los separables respecto a este operador son los secuenciales. Entonces, primer golpe que le damos a la investigación de los secuenciales es que son correflexivos en todo, a través pues de esta técnica. Entonces, fácilmente sale que todo espacio topológico es condensación de algún secuencial. O sea, rápidamente sale esto. Acá bosquejaba la demostración, pero pues simplemente hay que recordar que como los secuenciales son correflexivos en todo, entonces todo espacio topológico hay una función que es biyectiva de un secuencial en él, es decir, es una condensación. Entonces, bueno, dicho de otra manera, ya digamos topológicamente dicho esto, todo espacio topológico tiene una topología más fina con la cual es secuencial. Las sumas y los cocientes de espacios secuenciales son secuenciales. Pues, solo con la relación de correflexión va saliendo esto, ¿no? Bueno, la demostración no es muy complicada. Y bueno, hay bueno, la subcategoría de los cocientes de espacios Frechet es una subcategoría correflexiva. ¿Cómo lo hago? Pues porque tomo la envolvente correflexiva de los Frechet. La envolvente correflexiva de los Frechet son la totalidad de cocientes de sumas directas de Frechet, pero las sumas directas de Frechet es Frechet. Entonces la envolvente correflexiva de los Frechet son solo los cocientes de los Frechet. Y esa es una categoría correflexiva. Y todo espacio topológico es condensación de un cociente de un espacio Frechet. Entonces ahí están la presencia universal de los Frechet. O sea,
Todo espacio topológico es condensación de un cociente de un espacio Frechet. Bueno. Y bueno, este teorema viene de una tesis de un estudiante de Salvador García que dice que todo espacio secuencial, un espacio secuencial sí solo si es cociente de un primero numerable. Entonces la envolvente correflexiva de los espacios Frechet es la clase de los espacios Frechet. Pero todavía más, bueno, ahí puse Frechet porque el cociente no es Frechet, pero sale más fácil. Hay un secuencial que no es Frechet, entonces la relación entre su envolvente de los Frechet y los secuenciales son iguales, ¿no? O sea, porque no puedo crecer más, es la mínima correflexiva. Pero como hay un secuencial que no es Frechet, entonces tengo una contención propia de los Frechet en su envolvente y que se iguala con los secuenciales. Y entonces, pues, aquí terminaría la exposición. Usamos la tesis de Rafael García Becerra, es muy interesante, es una monografía sobre este tipo de temas. Y nuestro estudiante Enrique Campos pues hizo una introducción más o menos vasta de estos términos de correflexividad, reflexividad y mucho de lo que leímos de topología categórica en el tópico. Viene aquí, es descrito de manera más organizada, pero asaltan algunas ideas. Aquí lo que encontramos es que si tú tomas los Frechet, están contenidos propiamente en los secuenciales, pero la envolvente de esos, los Frechet, se vuelve secuencial, entonces se igualan si tú pasas a la envolvente. La pregunta es, si yo tengo otro tipo de forma de Frechet, por ejemplo, dado un filtro en los naturales, se puede definir el concepto de U-Frechet, porque es otra forma de convergencia respecto a ese filtro, y tengo los subsecuenciales. ¿Será que tomar la envolvente correflexiva de los U-Frechet me lleva a los subsecuenciales? Entonces eso no, bueno, es un problema que vamos a tratar de trabajar, y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta o comentario para el profesor Alonso? Oye, los primeros numerables que juegan acá, todo esto también. Bueno, están hasta atrás, ¿no? O sea, llevan a Frechet. Pero también en términos categóricos, no sé. Se puede expresar. No sé, lo que pasa, Herlich dice, si tú quieres hacer crecer la topología de un espacio para que alcance una propiedad, búscate una subcategoría correflexiva en él. Pero si tú quieres incrustarlo en uno que tenga otra propiedad, búscate una reflexiva, como es el caso de los iconos con la compactación de Stonchev. Entonces, como que hay que escoger cuál herramienta de las dos vas a trabajar para trabajar ese tipo de problemas. Por ejemplo, la compacidad con respecto a los ticonos es una propiedad reflexiva. Pero no sé si lo primero numerable o algún tipo de invariante cardinal, no sé qué técnica usar. O sea, hay que decidir si hacer crecer la topología o incrustarlo, encajarlo en un objeto con esa propiedad topológica. Entonces, no lo sé cómo trabajarlo. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Han pensado en radiales y pseudoradiales o Wyron y débilmente Wyron? No. Ya. Bueno, sé que son. Ya, bueno. Ese es el siguiente. Sí. Bueno, primero saber qué son. Muy bien. Sí. Entonces. Desde fines de radios. No, radiales, ¿verdad? No, radiales. Radiales. No radiales. Radiales. No radiador de coche, sino radial. No, ya decía de rabiales. Ya. Rabiales. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues si no hay más preguntas o algún comentario, le agradecemos la Gracias.